El trabajo y los debates de la Convención en materia de género con el Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. De todos los tiempos, Efectivamente, estamos en estos momentos tomando contacto con la abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y asistente de investigación en el Centro de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, la abogada Valentina López, para conversar sobre los avances de los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas en la Comisión de Derechos Fundamentales y de Principios Constitucionales que se está debatiendo en estos momentos en la Convención Constitucional. Muy buenos días, Valentina, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juanita, muy buenos días, Claudio, y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. A ver, veamos, en materia de lo que son los derechos fundamentales, ¿cuáles serían los puntos en los que queda explícito, ¿no es cierto?, esta perspectiva de género? Estas semanas, 2 semanas desde nuestra última columna aquí en la radio, han ocurrido muchas cuestiones importantes en materia de género. Sin duda, la cuestión que ha prestado mayor atención de la opinión pública dentro y fuera de la convención ha sido la aprobación de los principios de paridad y perspectiva de género en la función jurisdiccional. Esto fue en el seno de la aprobación por el Pleno del informe de la Comisión de Sistema de Justicia. Y eso fue importante y me parece que antes de entrar en la cuestión de derechos fundamentales es relevante ver cómo también la Convención va llegando a acuerdos sobre temas que están en la base de la Convención, en el movimiento, en el estallido, pero también en la base de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las grandes deudas que tiene sin duda nuestro país y la función pública, que ya sabemos hay un diagnóstico compartido que hay una deuda en materia de género. Entonces allí se hicieron ver con la aprobación de esta norma por el Pleno, que pasa al borrador de la Constitución, posiciones regresivas, tanto dentro de la Convención como fuera de ella, y allí me parece que como Observatorio Constitucional de Género es importante hacer entonces el punto que celebramos la adopción de dicha norma, esto por dos razones principales. Primero, porque ya lo he dicho, concretiza los compromisos internacionales, garantizando la función jurisdiccional de forma expresa. Y eso es importante porque no solo implica que queda en la disposición, es decir, en la Constitución, sino que permite justamente que permee en lo orgánico, en lo funcional, en lo sustantivo de la función jurisdiccional. Eso es decir, desde la atención de la ventanilla del Poder Judicial del sistema de justicia, hasta la valoración de la prueba, hasta los auxiliares de la Administración de Justicia en general. Y por tanto, lo segundo es que asegura el acceso a la justicia con enfoque de género. Esto se ve también de alguna forma permeado o se ve replicado en todas las comisiones. En la Comisión de Derechos Fundamentales estas 2 semanas fueron semanas claves. Y ya yendo a lo que tú me preguntabas, Juanita, esta semana la Comisión de Derechos Fundamentales hasta la fecha ha aprobado 4 derechos relevantes en materia de género: el derecho a la identidad, el derecho a la autodeterminación, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la educación sexual e integral. Abogada, bueno, dentro de todo este proceso constitucional o constituyente ha tenido mucha importancia la participación popular, y en ese sentido uno de los hitos fue esta plataforma en la cual la ciudadanía, las organizaciones sociales tenían la posibilidad de presentar una serie de iniciativas que posteriormente, reuniendo una cierta cantidad de patrocinios, podían ser parte del debate al interior de la Convención Constitucional. ¿Qué incidencia han tenido estas propuestas en el debate que se ha dado respecto a este tema? Justamente ha tenido bastante incidencia. Como sabemos, por un lado, el movimiento social feminista ha tenido participación constante, ya sea por las organizaciones sociales, diferentes instituciones de sociedad civil en la convención, pero también por medio de representación de convencionales feministas que han, de hecho, establecido una articulación interna muy relevante para estas materias. Pero en el caso de lo que se ha aprobado son, en particular, 3 normas de las que hubo iniciativa popular de norma, referidas temáticamente a eso, que fue en el caso del derecho a la identidad, en el derecho sexuales y reproductivos y en la educación sexual integral.
Respecto de esas normas, se alcanzaron las 15.000 firmas requeridas para ingresar a la discusión. En el caso, ahí es importante señalar, por ejemplo, que la Comisión de Derechos Fundamentales es la que concentra la mayor cantidad de normas, iniciativas populares, iniciativas deconvencionales y iniciativas indígenas, y por ejemplo tiene alrededor de 500 iniciativas que revisar, mientras que las otras están entre 150 y 200 iniciativas, lo que ha generado que tenga una gran carga de trabajo la Comisión de Derechos Fundamentales. En el caso tanto del derecho a la identidad como de los derechos sexuales y reproductivos, las iniciativas populares de normas fueron discutidas y aprobadas por la comisión en general, y luego integraron el texto final. Y eso es relevante porque quedaron de alguna forma reflejadas en la norma que fue aprobada ahora y que va a ir a la informa al Pleno, estas perspectivas populares que sin duda están en la base de la convención y que son importantes de escuchar. Valentina, estas iniciativas deberían verse en el Pleno, es decir, todavía no son parte de lo que va a ser el texto constitucional que se va a proponer a la ciudadanía. ¿Qué ocurre si, siendo altamente consensuadas, como señalaba en la comisión, fuera rechazada alguna de ellas en el Pleno? Yo sé que vuelve a la comisión, pero estas fueron iniciativas, como decía, iniciativas populares con un alto respaldo ciudadano. Sí, sí, es que aquí lo que dice el reglamento es que una iniciativa popular de norma, una vez ingresa o obtiene las 15.000 firmas y cumple los requisitos de 4 regiones y mayores de 16 años, ingresa como una iniciativa de convencional. Por tanto, tiene la misma tramitación, y eso significa que no hay una obligación de la convención de aprobar esa norma, sino que solo de tramitarla. Y por eso es que ingresaron a la Comisión de Derechos Fundamentales en el caso de estas 2 iniciativas, que fueron, en el caso de derechos sexuales y reproductivos, 2 iniciativas, la de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile y la conocida iniciativa Serale, que es la que vale la pena decir que la primera en alcanzar las 15.000 firmas. Y como tú bien dices, lo que se dio es una articulación muy clara entre las convencionales feministas que integran la comisión y las organizaciones sociales promotoras de estas iniciativas populares. Lo que ocurre después es que las normas, en estos 2 casos, generan se genera un nuevo texto por medio de indicaciones que fueron aprobadas en particular por la Comisión de Derechos Fundamentales y que ahora van a integrar este informe, un informe que va a ir al Pleno. En el Pleno se va a dar una nueva discusión y deliberación que puede resultar con la aprobación en general en primer lugar o el rechazo en general y luego la aprobación en particular. Una vez recién que aprueben en particular, entonces la norma integra el borrador, o bien puede volver con algunas indicaciones a la comisión. Ahí es importante reconocer justamente cómo es que la voluntad popular o la participación popular tiene una cabida en la discusión y sirve como argumento para respaldar justamente las votaciones de los convencionales y las convencionales. Estamos conversando con la abogada de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, Valentina López, asistente también de investigación en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional de Género de nuestra Casa de Estudios. Valentina, hablemos un poco de estos derechos, ¿no? Respecto del derecho a la identidad, también los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se están evaluando su inclusión en este texto constitucional desde la perspectiva de género? Y por supuesto, ¿qué derechos se están contemplando dentro de las propuestas que se están debatiendo? En el caso del derecho a la identidad, allí, como les dije, ingresó a la discusión normativa de la mano de una iniciativa popular, fue aprobada en general y luego en la votación en particular podemos decir que su contenido fue modificado, pero no esencialmente, por las indicaciones sustitutivas de un grupo de convencionales feministas. Allí lo que quedó establecido en el artículo 15, que es que va a ser parte del informe que se va a enviar al Pleno, es el derecho a la identidad, y se consagra entonces un derecho, que es al libre desarrollo y pleno reconocimiento de la identidad. Y allí entonces se incluyen todas las dimensiones y manifestaciones, incluye la nacionalidad, la etnia, la cultura, la edad, características sexuales, identidades y expresiones de género y orientaciones sexoafectivas, entre otras. Entonces, como vemos, no es solo la identidad en materia de género, sino que la identidad en todos los componentes de la diversidad humana.
y establece a su vez una garantía que recae en el Estado, obviamente, y que es para el reconocimiento de ese derecho, pero también para poder establecer medidas especiales, por ejemplo, de acceso a la justicia o algunas acciones administrativas, por ejemplo, y ahí se hace sí la mención expresa al otorgamiento de documentos de identidad e inscripción registral. Eso es relevante en materia también de interculturalidad, y hay normas que se están de todas formas discutiendo en otras comisiones acerca de también el otorgamiento de documentos de identidad para personas que pertenecen a pueblos indígenas. Y en el caso de los derechos sexuales y reproductivos, esta fue una norma también que fue aprobada esta semana en particular, que es muy importante porque está, no solo porque ha sido una demanda del movimiento feminista muy de gran relevancia, sino porque dio una discusión que dejó entrever entre las posiciones es uno de los temas más disputados dentro de la convención y que representa también los diferentes sectores de nuestra sociedad, sin duda. Allí es el resultado de dos iniciativas populares de norma y de una iniciativa de convencionales, que luego en la discusión se aprobaron todas en general, pero en la discusión en particular lo que ocurrió es que se propuso una norma finalmente que integraba elementos de diferentes de estas tres iniciativas, pero mantiene bastante lo que es presentado por la Asamblea Permanente por el Aborto, lo que es lo que yo les decía antes, recoge entonces la opinión y las propuestas populares. Y lo que este artículo lo que propone es, por un lado, establece la titularidad de los derechos sexuales y reproductivos y establece los derechos. Entre los derechos está decidir de forma libre, autónoma e informada, y sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción y el placer. Y allí también establece cómo es que se garantiza su libre ejercicio de violencia y de interferencias por parte de terceros, ya sea individuos o instituciones. Valentina, ¿cómo se va a plasmar en la práctica? Porque estos derechos quedan estatuidos o pueden quedar, ¿no es cierto?, establecidos en la Constitución, pero tienen que tener una bajada práctica. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en el aborto en tres causales, que en los hechos significa que se alude a la objeción de conciencia, o hay hospitales en regiones donde no hay ningún médico que esté disponible, ¿no es cierto?, para practicarlo, y se termina convirtiendo en letra muerta. Y en el caso de la Constitución, ¿cómo vamos a llevar a la práctica esos principios? He conversado con una abogada que participó en el tema constitucional en Ecuador y decía que lamentablemente hay una serie de principios de esos que quedaron establecidos en la Constitución de ellos, pero que hoy día en la práctica no se ejercen. Efectivamente, yo creo que la lección de esta, o la lección que tiene que tomar esta convención constitucional es justamente que no ocurra lo que ha ocurrido en otros procesos constitucionales en la región, que es que una constitución muy ambiciosa y consagrando muchos derechos, principios, pero pocas garantías o pocos mecanismos para operativizar esos derechos. En el caso de este en concreto, lo que se hace en el artículo 20 es que, por un lado, reconoce la titularidad de los derechos y describe cuáles son estos derechos, y luego establece una garantía estatal que es para el ejercicio de estos derechos sin discriminación, donde incluye ahí los enfoques de género, también el de interculturalidad y de inclusión, pero asegura que es el Estado el que tiene que garantizar entonces este acceso al ejercicio de estos derechos y las condiciones para el embarazo, para una interrupción voluntaria del embarazo, para un parto y maternidad voluntarios y protegidos. Y en ese sentido, entonces, lo que establece es una garantía que luego se tiene que traducir en una legislación, es por tanto el legislador el que tiene el mandato, y esto entonces implica que no solo las condiciones o el alcance del derecho va a ser establecido por el legislador, sino que las garantías estatales en concreto. Sin embargo, este mandato es muy claro,
de aprobarse, sería suficiente como para generar un aparato administrativo, de institucionalidad pública, de legislación, etcétera, de educación incluso, que permita ejercer el derecho. En ese sentido, la Constitución establece mandatos al legislador, que en este caso es un mandato que es amplio y que permite entonces que se pueda establecer una ley integral que reconozca y que pueda garantizar todo lo que queda justamente establecido en esta norma constitucional. Bueno, Valentina, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional de Género de la Universidad de Chile, analizando, revisando cómo va avanzando finalmente esta convención constitucional en materia y con perspectiva de género. Así que nos reencontraremos en una próxima ocasión, Valentina, así que un abrazo grande y que estés muy bien. Muy bien, un abrazo. Que esté muy bien, chao.